Hola, bienvenidos al podcast La sutileza de la aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark Ehrlich. Trataremos temas relevantes a tu vida, a tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.ehrlich.com.mx, por Facebook bajo el nombre de Mark Ehrlich o Instagram como @Dr. Mark Ehrlich. Les deletreo el nombre porque a veces se complica. MarcEhrlich. Hello. Hola Mark, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo has estado? Bien. ¿Tantas semanas? Sí, yo muy contento y te voy a decir por qué. A ver, cuéntame. Ayer fue el jueves, que estamos grabando el viernes 3 de marzo. Ayer el 2 iniciamos la gira para promover el libro, La sutileza de la aceptación. Y nos invitaron al Colegio Regina en Reforma. Y entonces me da mucho gusto porque había muchísima gente. En estas cosas nunca se sabe desde antemano qué tanta gente va a llegar y qué tanto diálogo y la energía. Y me quedé muy, muy contento porque había un grupo de mucha gente. ¿Okay? Y además que me gustó mucho la plática, cómo salió el tema, porque parece que es un tema que tiene alguna importancia para muchas personas. Pues sí, o sea, justo, bueno, sé de que hiciste la plática que es Padres Conscientes, Hijos Sanos, y me parece que es muy relevante porque pues todo papá, como dijiste en la plática, todo papá siente angustia. Nadie, o sea, tener hijos es como, va junto con pegado con tener angustia y tener una sensación de incapacidad o de como de no saber hacer las cosas o de duda. Entonces me parece muy importante que sí, pues obviamente mucha gente se siente como muy, muy identificada con tus ejemplos, que la verdad yo que estuve ahí me pareció impresionante la experiencia que tienes con familias y con, pues sí, con papás, porque realmente lo que decías, o sea, yo primero leí la presentación y yo Ajá. decía, órale, ¿cómo llegó a estas conclusiones? Y me acuerdo de preguntarme, pero también yo decía, bueno, calma, ya lo explicará en la conferencia y entenderás mejor. Y cuando lo Oye, estabas explicando, vi que las mamás y papás se estaban identificando con todo lo que decías. Entonces decía, wow, el nivel de experiencia que tienes así ya para poder recaudar toda la información, o sea, acerca de lo que pasa con los niños cuando los papás actúan de cierta forma. oye, ¿te acuerdas qué es lo que viste en la presentación cuando me lo estabas checando que te hizo pensar esto? ¿Cómo llegaste a esta conclusión o qué te llamó la atención? Recuerdo mucho lo de las últimas, ¿cómo se dice? Slides, pero no se dice si Positivos, ajá. diapositivas, ajá. Que combinabas madre inconsciente, papá consciente, o papá Ya. inconsciente, madre inconsciente, o los dos inconscientes o los dos conscientes, y las características que estas combinaciones arrojaban. Y me Ajá. acuerdo que cuando leí mal en matemáticas, o sea, que las hijas podrían ser malas en matemáticas, dije, ¿qué? O sea, qué específico, ¿cómo llegó a esa conclusión? A ver, nada más para darle un poco de contexto para la Sí. gente que seguramente no sabe de qué estamos hablando. El- la plática que fue nada más una plática, una conferencia de 1 hora, que estamos tú y yo planeando ya un taller de 8 horas con el mismo tema para poder profundizar en cada punto. Pero para explicar el contexto, el curso tiene que ver, y la plática, con la diferencia entre un padre, bueno, yo no digo padre, me refiero a padre y madre. En inglés es un poco más fácil porque decimos parent, y parent no tiene género. Mamá y papá, ajá. Entonces, si me permiten, voy a ser padre
pero no en términos de masculino, en términos sin género. ¿Okay? Claro. Ok, entonces, cuando un padre es consciente, quiere decir que es consciente de cómo funciona su personalidad. Cuando uno se da cuenta de cuáles son las necesidades más importantes que tengo, cuáles son las creencias fundamentales que tengo acerca de la vida y las relaciones, me doy cuenta que lo que estoy viendo son mis interpretaciones más que una realidad objetiva. ¿Sí? Son tres partes fundamentales de qué es ser consciente. Yo estoy consciente que yo necesito eso, estoy consciente de mis interpretaciones que yo hago de lo más y por lo tanto me doy cuenta que yo estoy generando una reacción propia, no por lo que está sucediendo, pero por mi forma de pensar. Ese es ser consciente. ¿Este queda claro, Lu, o ya me fui? Sí. No, me queda claro, solamente, bueno, sí, pero me surgen muchas Bueno, como vamos ramas a de llegar a esto. esto. Cuando una persona es consciente, tiene mucho más control acerca de las reacciones emocionales y por lo tanto las conductas. Ejemplo, mi hijo no quiere hacer la tarea. ¿Okay? Entonces me enojo, pero no entiendo por qué me enojo. Parece que me enojo porque el hijo no quiere hacer la tarea. Esa no es la causa. La causa requiere que yo tenga suficiente conciencia de, a ver, ¿de qué forma me es importante que mi hijo hace la tarea? Entonces, según lo que yo entiendo, tiene que ver con una necesidad psicológica mía. Yo tengo la necesidad psicológica de hacer las cosas perfectas. Y como mi hijo es una extensión de mí mismo, que es una proyección de mi propia personalidad, si mi hijo no es perfecto, yo como papá no soy perfecto. Y no soy, el miedo que este genera en mí viene, como hemos platicado muchísimo, de una herida infantil que yo tengo aparentemente de no ser perfecto. Claro. Cuando yo estoy consciente de esto, el enojo que yo puedo tener con mi hijo desaparece. Simplemente es una tarea psicológica interactiva de cómo lo hago para facilitar en mi hijo el interés de hacer la tarea. Pero no hay enojo, no hay esta angustia, porque viene de la conciencia. Sí, y es que también, o sea, eso luego digo, qué impresionante porque realmente todo está en las perspectivas, que era de las ramas a las que me quería ir, que uno como que polariza o ve bien o mal o blanco y negro y somos tan complejos y todo se reduce a una herida tan particular que me parece o sea, muy impresionante cuando haces un camino a la conciencia, cuando haces un camino a encontrar por qué tú, a qué reaccionas tú o cuál es lo subyacente de las emociones o de las cosas del caos que te sucede, es un camino que transitas y nunca hay regreso. O sea, una vez que sabes especificar qué es lo que encubre tu enojo, tu angustia, tu tristeza, tu caos, es muy fácil trabajar, no muy fácil, pero bueno, siempre ya está en el consciente el problema que origina tus emociones. Lo que tú Y estás entonces es diciendo, más cuando transitable. cuando estás consciente, no puedes no estar consciente. Exacto. Una vez cultivando la conciencia de cómo funciona tu personalidad, no puedes decir que ya no lo sé, ya lo sabes. Puedes hacerte guaje, puedes minimizarlo, puedes ignorarlo, puedes tratar de negarlo, pero la verdad existe. Sí. Es lo que, ok. Eso era lo que quería decir, porque, y luego ya, a mí a veces yo a veces digo, ay, qué cansado es trabajar en ti mismo tanto. O sea, ya que soy consciente, ahora cada emoción sé que viene de algo más profundo que no es la emoción que está saliendo, ¿no? La explosión de emoción. Pero de repente digo, ay, ya quisiera, ignorance is bliss. O sea, quisiera así otra vez solo ser un ser humano
que siente y listo. Expreses algo muy importante. No tienes que siempre trabajar en ti misma. No es necesario, porque entonces te vuelves una mujer obsesiva y insoportable. Lo que hemos platicado mucho es nada más cuando tienes un conflicto importante con tu pareja, con tus hijos, en el trabajo, con el vecino, con tus papás, cuando el evento se vuelve suficientemente conflictivo para hacerte parar y decir qué es lo que está pasando, ahí es donde podemos aplicar todas estas reglas o procesos psicológicos para poder utilizar el conflicto como un portal hacia mayor conciencia de ti mismo. Pero cuando vas al súper y no encuentras la leche que quieres y te enojas, tampoco es necesario decir, a ver, la leche es un símbolo de mi mamá, entonces, por ejemplo, no, no, puedes hacerlo, evidentemente, puede ser muy divertido, pero no es necesario para lograr lo que tú y yo estamos hablando de un mayor control acerca de tus relaciones. ¿Okay? Y divertido no lo llamaría, Mark, porque no creo que sea divertido, pero ahorita, justo que estoy estudiando psicología y también estoy muy cerca de ti, pues es inevitable que por todos lados me estoy analizando porque estoy descubriendo la información por primera vez. Entonces, exactamente, lo cual está perfecto. Nada más que si llegues a estar cansada, pues puedes descansar. Sí, pero mi mente luego no entiende el descanso. Pero sí. Pues sí, ok, pero bueno, vamos a regresar. Ya, esas cosas personales. No, vamos a regresar. Un padre inconsciente no tiene la visión necesaria para darte cuenta o para darse cuenta de cómo opera su personalidad y por lo tanto la conducta por definición va a ser impulsiva y compulsiva. Se va a enojar con el hijo por no hacer la tarea porque sabe o piensa que me está sacando de quicio este niño por no hacer la tarea. El padre inconsciente tiende a ser una persona enojona, una persona impaciente, una persona intolerante, una persona poco reflexiva, una persona defensiva. ¿Ok? Entonces, cuando tú dices la estadística que es muy curioso, las hijas de papás, ahora en este caso es papá hombre, la hija de un papá hombre inconsciente, inmaduro, impulsivo, impaciente, dominante, etc., tiene dificultades en la matemática y como platicamos en la conferencia, no entiendo cuál es la relación. Y dejé de buscar una explicación porque no la entiendo, pero es una estadística que se ha repetido en muchos estudios. ¿Sí? Entonces, un papá hombre que es una persona impositiva, dominante, egoísta, impaciente, criticona, una consecuencia en una hija es que le da miedo a la matemática. ¿Por qué es así? ¿Quién sabe? Lo importante es, hay otras características de esta dinámica familiar que tienen mucho más sentido, ¿no? Vamos a decir... La anorexia también me llamó mucho la atención. ¿La qué? Anorexia. Ok. Y con un padre inconsciente, papá, ahora sí estamos hablando de papá hombre, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando el papá hombre, de que me estoy abriendo la presentación para no equivocarme, que cuando la madre es inconsciente y el padre consciente, hay una tendencia en las hijas de sufrir de anorexia. Cuando la madre es inconsciente. Cuando la madre tiende a ser una persona criticona, impulsiva, dominante, hiriente, por ejemplo, por nombrar algunas cosas. Hay una tendencia en las hijas
de sufrir de anorexia. Y tú dices, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es la conexión? Te explico cómo entiendo la conexión. Cuando la madre es inconsciente y por lo tanto agresiva, hiriente, mala onda, como quien dice, el concepto de su feminidad de una hija está mal, está dañado. ¿Sí? Porque si automáticamente una hija se identifica con la madre por el Sí, género, claro. es evidente. Entonces, cuando la figura de la madre es, digamos, tóxica, ¿cuál es la mejor Ujú. forma que una hija tiene para dañarse a sí misma por la misma imagen tóxica? Pues negar a su cuerpo su nutrición. Es como un tipo de Claro. de Castigo. autocastigo. Bueno, hay otra dinámica que es importante. Cuando la madre es inconsciente, es una madre impositiva, dominante, controladora. Por lo tanto, daña o lastima a la hija porque la hija no tiene control acerca de sus propias decisiones. Tiene mucho miedo de desafiar a la mamá. Y lo que hemos visto es que la anorexia es una estrategia neurótica de mantener control acerca de su propia vida. Entonces, Órale. para nosotros la pregunta es, ¿para qué necesito una estrategia tan dañina de control? Es porque hay tanto dolor de estar fuera de control. Suena Sí, complicado, pero sí suena muy lógico. ¿es necesario explicarlo de nuevo o ya se entendió? No, creo que yo entendí muy bien. Ok. Y lo que platicamos en esta de padres conscientes, la importancia que tenemos como papás de utilizar los conflictos de los hijos como una invitación de ver qué me pasa en relación a esta conducta. Lo que sucede con todos los papás, como tú decías, tengo mucho tiempo en esto, tú sabes, tengo más de 40 años en esto, es que los papás brincan a querer cambiar al niño. El niño que es desobediente, ¿qué hago para que sea obediente? El niño que toma, los adolescentes que toman de más, ¿cómo lo hago para que no tome? Los hermanos que se pelean entre sí, ¿cómo lo hago para que dejen de pelearse? Es algo inevitable en todas las familias y es sumamente normal. Sin embargo, lo que trato de hacer con los papás, que no es fácil, es antes de llegar a las estrategias de cambio, ¿por qué no pasamos un tiempo de ver cómo te está afectando eso? ¿De qué forma esta conducta te es conflictiva? ¿Sí entiendes Claro. esto? Esa es la pregunta. ¿De qué Porque a forma? mí me hace pensar, o sea, ¿de qué forma esta conducta es conflictiva para mí, para lo que mis conceptos, para mi forma de pensar, para mis parámetros, ¿no? Pero me hace pensar que cuando tienes hijos, digo, esto es nomás una cosa que me llegó a la cabeza, me puedes decir que estoy mal, pero cuando tienes hijos, haz de cuenta, si yo tengo ciertas características como ser humano y mi esposo tiene ciertas características como ser humano. Cuando nacen los hijos y se quieren como rebelar un poco en contra de los papás o que quieren más bien transitar lugares distintos que tal vez los papás no han transitado, desarrollan una capacidad de hacer conductas contrarias a lo que tú creerías que está bien. ¿Algún ejemplo para concretizar eso? Como por ejemplo, una mamá o papá súper controlador que no lo deja salir, que no lo deja explorar. Entonces el niño va a buscar la forma de explorar, de salir, de encontrarse afuera. Desafiar. Y de desafiar. Y entonces es como lo que nosotros sembramos en la relación es lo que cultivamos. Y al final lo que cultivamos es lo que tú necesitas como ser humano para completarte, para aprender de lo que no tienes. Okay, entonces, como que muchos papás siento que se quejan tantito de que es que ¿por qué me salió así? No me salió como yo quería. Pero realmente tú cultivas lo que pasa con los niños. Con tu actitud, tú cultivas lo que pasa con los niños, que a veces es contrario, y siento que es como esta cosa natural para que en conjunto podamos sanar.
para que en conjunto podamos llegar a una completud. Lo que me encanta de lo que estás diciendo es que tienes un punto filosófico que yo cultivo, yo coopero, yo contribuyo de una o de otra forma al conflicto que yo quiero eliminar. Exacto. Sí, pero ese es un punto de vista filosófico que tú tienes y que obviamente yo tengo, pero hay mucha gente que no lo tiene. Hay mucha gente, y de hecho yo diría que cuando tú sufres por alguien más, es porque tienes un punto de vista filosófico de por qué me está sucediendo a mí esto, no lo merezco. ¿Sí? Okay. Y lo importante de lo que estás diciendo es que antes de saber qué hacer con un conflicto, con tu marido o con tu hijo o quien sea, es exigente, urgente, esencial, que antes de buscar una solución, trates de contestar lo que tú estás diciendo. ¿De qué forma contribuí a que esto sucediera? Contribuyo al conflicto que digo que ya no quiero. Exacto. Y es que sí es muy cierto, o sea, a mí yo me doy cuenta con los conflictos que tengo con mi esposo porque pues todavía no tengo hijos, pero cuando, no sé, yo me pongo muy controladora porque a veces mi neurosis es ser muy controladora y querer controlar lo que va a pasar y querer saber a qué hora va a llegar y cómo va a ser y qué va a comer y así. Causó completamente la acción contraria de su parte. Y entonces empieza a revelar muchísimo y ni a él tampoco le gusta la persona que se convierte. Entonces los dos nos metemos como en una vorágine de negatividad donde yo estoy en mi peor versión y él también. Y al final es un ciclo. O sea, si yo no alimento eso o si él no alimenta mi neurosis, pues no estamos en esa vorágine negativa, nos vamos a una vorágine un poco más positiva, donde nos apoyamos y nos queremos. ¿Qué palabra estás usando? Nunca había oído. Vorágine es cuando la espiral, imagínate cuando va así como... Sí. Vorágine, ¿cómo? Vorágine, con V. Vorágine. Vorágine. Ándale, ya me impresionaste, Lu. ¿Ya ves? Entonces es una espiral, ok. Sí. Está bien, es una espiral. Como un túnel de espiral. Ok, entonces, ¿tú estás consciente de esto? ¿Tu marido está consciente de esto? Pero aún así cae en esto. Obviamente, porque pues somos... a mí se me hace que eso es fundamental, porque lo que se trata no es brincar eso, pero tener suficiente conciencia de ti misma y de obviamente tu marido de sí mismo para poder acortar el tiempo entre la aparición de esta tormenta y la conciencia de la misma. Porque la vorágine es infinita. O sea, la vorágine justo tiene una característica de que se va y se va. Entonces, justo a mí me gusta usar esa metáfora porque es como, imagínate ir transitando la espiral y pararla a tiempo para regresar, porque si no es el triple de chamba para regresar. Ok. Para mí, un parámetro de la madurez psicológica o la conciencia es el tiempo que tardamos entre la aparición de estas conductas tóxicas y poder imponer o lograr el remedio. Es el lapso de tiempo. Cuando es muy largo, días, semanas, meses, años, pues refleja menos conciencia, obviamente. Uh-huh. Y cuando te cachas un poco después de la aparición de lo mismo y pones el remedio, eso es la conciencia. Justo. Regresando al tema de hijo no quiere ser atea, ya me enojo, pero me cacho. Entonces pongo el remedio. O claro. Cuando, por ejemplo, con mi pareja me pongo a la defensiva porque tiene un tono de voz o porque tiene una palabra o porque tiene una mirada y me cacho y pongo remedio. ¿Y cuál es, por ejemplo, para tener una idea? Si yo me doy cuenta que una parte de mi personalidad me lleva a la impaciencia,
¿Cuál es el remedio? Ser paciente. Paciencia. Sí. Si me doy cuenta que una parte de mi personalidad me lleva a estar a la defensiva, ¿cuál es el remedio? Estar a la defensiva. Indefensión. No, indefensión, perdón. Sí, sí. La apertura, lo que hemos platicado en otros podcasts, Sí. es la humildad. Es de que Completamente. yo me puedo equivocar y puedo pedir perdón y no pierdo valor, al contrario. Y lo que ¿Qué cuesta cosas? trabajo es poner el remedio. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a no A tomar perder. exactamente. Está cañón, sí. O sea, y también a sentirte vulnerable, porque al final poner el remedio te hace sentir muy vulnerable porque es lo que más te incomoda, porque es lo que no quieres hacer. Entonces te saca de tu zona de confort. Vamos a platicar de la vulnerabilidad. Si no me tengo que defender, no puedo ser vulnerable. ¿Otra vez? A ver, si no me tengo que Si defender. no me tengo que defender porque me doy cuenta que no soy perfecto, que me puedo equivocar, que a veces digo cosas tontas, que a veces me pongo serio, X, pero no tengo la necesidad de defenderme, no por Claro. soberbio, sino por arrogante, por humilde, Sí. por Ujú. humilde, por humilde. Entonces, ¿vulnerable de qué? ¿Y vulnerable antes de qué? Te voy a dar un ejemplo tontísimo, pero me encanta porque es muy real. Tú estás muy guapa y tienes una cutis muy padre, ¿es cierto? Pues yo digo, Gracias. no te voy a... Es cierto. Y por lo tanto me imagino que tu cara y tu complexión y tu cutis es una parte de tu autoestima. Sí. Porque te da gusto de que te ves bien. ¿Qué tal si mañana te despiertes con un grano del tamaño de otra nariz? La tendencia es querer quitarlo, encubrirlo, hacer algo, sacar tu pelo para que no, ¿ok? Pero ¿qué tal si a la primera dices, ven nada más este grano que yo tengo? Y llamas la atención al grano, porque no tienes que justificarlo, ni defenderlo, ni nada, simplemente es una parte que sucede que no te quita absolutamente nada. No hay vulnerabilidad, no hay defensividad. Pues sí, sí puedo ¿Sí verlo. También con el enojo es igual, o sea, cuando te enojas con alguien muchas veces es porque te importa. Si no te importara o si no, o sea, si la persona no tuviera un efecto muy importante en ti, no te enojarías con esa persona de la forma en la que lo estás. O cuando piensas que tienes que justificar una conducta o defender una conducta, es porque inconscientemente temes que la conducta o la crítica es cierta. Pero esto sí, yo creo que sería bueno. A mí me gustaría platicar en el siguiente podcast justamente acerca de la defensividad que tenemos en la relación de cuando alguien me critica de algo que tengo que defender. Creo que Sí, a sería mí muy también me bueno. gustaría. Va, pues en el siguiente podcast platicamos de eso. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden ir a nuestras redes sociales, platicar con nosotros por mensaje directo. El Instagram es @Dr. Mark Ehrlich y en Facebook estamos como Dr. Mark Ehrlich. Oye, Lu, Muchas también gracias, Mike. vamos a también anunciar que vamos a tener el taller de padres conscientes, hijos sanos, a medianos de marzo. ¿Dónde lo vamos a publicar? ¿En Instagram y Facebook? El Lo vamos anuncio, a ¿no? publicar en Instagram como anuncio y también si quieren irme mandando sus mails por mensaje directo para que yo les pueda hacer llegar la información más próxima del doctor. Va. Muchas Órale, Lu. gracias, Mike. Bye. Que estés muy bien. Bye. Bye. Mi mente y no sé cómo funcionar. Tú vives ahí dentro, te volviste eterno. Nueva estrella brilla en el universo, mirándonos, pensándonos.